Bueno, felicidades para todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios digitales. En este encuentro con Alberto Araque Montoya les habla Antonio García Franco para hablar sobre algo muy interesante que es la zona centroambiental. Estamos aquí en Parques del Río, el lugar de Medellín o del Valle de Aburrá, cerca al río Aburrá, donde está el centro, el punto central que nos une la zona oriental con la zona occidental, la zona norte con la zona sur, es decir, este es el centro de todo lo que llaman el Valle de Aburrá, que está desde Caldas hasta Barbosa. Se llama zona centroambiental porque fácilmente se pueden distinguir y reconocer la vibración entre el oriente y occidente. Aquí podemos percibir la vibración del oriente y luego pasar al otro lado del río y se vive la vibración del occidente, totalmente diferente. Lo mismo del norte a sur. No es tan palpable, pero sí es asimilable en ese concepto. Por eso este lugar nos da a nosotros la posibilidad de entender lo que llama la ciudad-región, es decir, la ciudad donde concurren todas las aspiraciones de los seres humanos habitantes de Antioquia. Y también es el centro de la parte industrial y muchos elementos culturales. Por eso también es fundamental hablar de que Medellín es de todos, como un elemento no simplemente por proyecciones ideológicas, sino como una conciencia, como esa base de libertad de las conciencias, y para lo cual Alberto Araque tiene algo muy interesante en ese sentido. ¿Cómo es ese concepto de la libertad de la conciencia y cómo se puede percibir aquí en esta zona, donde el oriente, el occidente, el norte y el sur concurren aquí en este centro de gobernanza en el Parque del Río? Primero que todo, un saludo a todos y a todas las que nos están escuchando y viendo, y muchas gracias a Manuel y Antonio por permitirme estar acá. Un centro es como un centro de gravedad, y en el centro de gravedad gravita todo lo que hay alrededor. Entonces el centro de gravedad precisamente es un núcleo donde está todo. Por eso tú dices, desde aquí se siente la energía de Oriente, o sea, se siente todo lo que hay en Oriente. De aquí mismo se siente la energía que hay en Occidente, todo Occidente, o sea, aquí se siente todo. Entonces si nosotros llegáramos y tuviéramos un dron, y entonces nos eleváramos verticalmente desde este sitio y llegáramos muy arriba, veríamos no solamente este centro como el centro de todo, sino como Medellín, un puntico, un centro, una sola unidad. Sí. Entonces todo es cuestión de perspectiva. Entonces en ese sentido, entre más alto tengan una visión, más centro tiene de todo. Y entonces no tenemos que estar bien arriba para comprender que realmente es todo Medellín, es de todo, pero además de eso todo el Valle de Aburrá es de todos, y lo que significa este Valle de Aburrá para todo lo que es Antioquia, te diría uno, es para Antioquia, pues de todos, y también para Colombia de todos, porque también este Valle de Aburrá está en el centro de una gran cuenca, que es la cuenca más importante de Colombia, que es la del río Grande de la Magdalena. Entonces recordemos que este río se vuelve el río Nechí, luego desemboca en el Cauca y el Cauca desemboca en Magdalena. Entonces desde esa visión de la cuenca, nosotros estamos como en la mitad, y de hecho estamos finalizando todo el sistema montañoso para ya arrancar todas las planicies que queda de la costa. Entonces en ese sentido también entonces somos Colombia de todos, pero entonces ¿de dónde parte todo? ¿Cierto? Parte de esta conciencia que estamos hablando aquí los dos sentados. Sí, es una cosa muy interesante porque hay que entender que, lo decíamos en otra oportunidad, que Medellín no lo fundó nadie, sino que fue un reconocimiento de una labor de una cantidad de gente que vino acá y encontró acá
unas posibilidades casi que imposibles. Es decir, podemos hablar de Medellín como una de las capitales de zonas del mundo que era imposible formar ciudad, porque nunca estuvo en un río caudaloso, ni estuvo en el mar, y tampoco estaba en un plano, estaba lleno de... Entonces alguien decía que Medellín es una cañada, es decir, porque las montañas están demasiado cerca. Entonces, no podemos decir que es casi que un valle. Entonces, eso le dio a la gente que viene a Medellín la idea de el empuje. Entonces hay una cosa muy interesante en ese campo, y ahí es donde aparece lo que decía Tesla de la importancia de los 4 elementos de la naturaleza, que son primero que todo es energía, pero la energía está vibrando, es decir, está en ondas buenas, ondas fasadas o desfasadas. Está la vibración, que también es información, y nosotros, o los seres vivos, le agregan una que se llama la conciencia. O sea, los 4 elementos que maneja la naturaleza están concretadas aquí. Es decir, energía, onda, frecuencia y conciencia. Entonces, esas 4 cosas se condensaron aquí cuando Santander quiso castigar a Santa Fe de Antioquia por no haber apoyado a Bolívar. Entonces le quitó la capital de Antioquia a Santa Fe de Antioquia y se la colocó en Medellín, como quien dice, fríguese, porque en Medellín no se puede hacer nada. Porque Santa Fe de Antioquia tenía pues el río Cauca, que salía rápido allá. Entonces eso hizo pues ese impulso, y aquí no hay esas castas sociales de rangos europeos como lo tiene Popayán, Cali, Bogotá, sino que aquí la casta es de gente que se abrió camino y abrió caminos, y por eso fueron fundadores de ciudades como Pereira, Armenia, y ahí donde tú dices que somos el centro, es de todos, porque de aquí sale también la colonización para el eje cafetero. Sí, o sea, es que es muy importante el comprender de que no fuimos fundados, porque como tú lo decías la vez pasada, no es que aquí llegó alguien y dijo, a partir de ahora va a fundar aquí una ciudad y se va a llamar tal cosa, no, sino que aquí hubo una convivencia orgánica de un montón de personas, de sedes, de comunidades, de organizaciones, que uno se pone a pensar, ¿y qué fue los cautivó? Y tal vez una de las cosas que uno, estando aquí sentado, y de las cosas que más le gustan a Medellín es el clima. Entonces uno compara el calor de Santa Fe de Antioquia, muy bueno para ir a tomar uno calorcito allá, pero es que el clima de Medellín es una cosa muy especial. Entonces es algo que se dio de forma orgánica, desde el sentir y el pensar, y eso es la conciencia. No hubo alguien, que hubo un dictador que generó por decreto, usted va a vivir aquí, no, sino el sentir y el pensar del individuo fue sumándose a otros individuos, y se fue generando una conciencia colectiva, que vivir en este pedazo de tierra era muy bueno, porque me imagino en esa época no había nombres, y entonces, pero era muy bueno vivir acá. Y hoy todavía es muy bueno vivir acá. Entonces, en ese sentido, tú ahorita al empezar el programa hablabas de la importancia de esos proyectos de vida, y de que todos estamos acá porque todos tenemos un interés de algo. Y es lo que yo le hablaba, de que si todos queremos tener esa razón del crecimiento económico, solamente se ha justificado en el corazón de la felicidad, en el sentido de que la única razón de tener es ser feliz. Si no lo somos, y si no somos felices, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hablamos luego? Entonces volvemos a quedar lo mismo. Yo creo que este centro es un centro de gravedad por la felicidad que nos hace vibrar, nos hace sentir en un clima único que hay aquí en este espacio, y donde las personas, a partir de ese clima, generamos relaciones únicas. Sí, hay una cosa que de pronto usted plantea, algo muy interesante de la gente que vino aquí a apropiarse de estos espacios iniciales.
Y es porque manejan unos elementos que son el pensar, el actuar y el sentir, que nos da un concepto muy interesante que es la paz con eso. Y es algo que yo he querido como impactar en el entorno, sobre todo en la libertad de la conciencia, porque siempre la paz se está hablando es en función de la no guerra, de la no violencia, pero no los elementos. Entonces, ¿qué encontraron los primeros que vinieron aquí? No llamemos colonos, sino los primeros seres que vinieron a poblar esto, pensaron, actuaron y sintieron, porque aquí había productividad, había armonía y había una cosa muy importante, servicio. O sea, todo en este Valle de Aburrá servía. Entonces ahí está el concepto de la paz. Pero también se encontró con otra muy importante, que es el poder. Es decir, aquí el problema fue que aquí algunos se enriquecieron mucho y asumieron el poder, y ellos eran los que manejaban todo en la política. Pero lo hacían de una forma muy interesante, lo hacían con armonía y con seguridad. Que tanto que los ricos de Medellín, cuando veían una persona totalmente pobre o que se había quebrado, recogían plata, la metían en un sobre y se la metían debajo de la puerta al que estaba fracasado. ¿Por qué? Para que él no se diera cuenta que le estaban dando limosna, para que ellos no tuvieran el proceso de servilismo de este me sirvió. Tenían otra cosa muy interesante, en las cosechas siempre se dejaba una zona donde las personas que no tenían recursos podían recoger, o sea, por decir algo, recogían las papas, entonces recogían las mejores y las demás las dejaban para que la gente viniera y recogiera eso. Entonces aquí ya no habían pobres, porque todo el mundo estaba, entonces había el poder, había una armonía y había un servicio. Entonces esa es la paz. Por eso Antioquia hasta Córdoba nunca se involucró en las batallas libertadoras, y eso fue lo que castigó a Santander, Antioquia, Santander. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Ahora, ese pensar, actuar y sentir con prosperidad, amor y salud y servicio, y poder, armonía y sabiduría, es lo que nos lleva a que Medellín haya sido siempre la eterna primavera, pero no la eterna primavera solamente porque las cosas están siempre florecidas, la naturaleza está siempre verde, sino porque la amabilidad de la gente, es decir, la felicidad. O sea, Medellín era una ciudad, o era un poblado que generaba felicidad. Y aquí vienen unos aspectos, otros 4 aspectos que a veces les gusta a la gente manejar eso, porque 4 puntos no alineados, pues 4 cruzas forman el plano. Está la felicidad, la podemos soportar sobre 4 aspectos importantes. Primero, la fe. No hay felicidad sin fe. ¿Pero qué es la fe? Si vamos a ser creyentes, es un fruto del Espíritu Santo. FE, fruto del Espíritu Santo. Si vamos a la persona, es la fortaleza para ejecutar las cosas. Es forjar la esperanza. ¿Bien? Entonces, esa es la fe. Esa es la confianza que tenía aquí en Medellín, entre todo. Aquí nadie se chocaba con nadie porque todo el mundo tenía confianza en que la vida se garantizaba. El otro aspecto es el lis. ¿Qué quiere decir lis? La flor de lis es la flor de la azucena. Y la flor de la azucena implica pureza. Es decir, era una raza totalmente limpia de prejuicios y cosas de esas. Se respetaba al ser humano. ¿Listo? Ahora, otra cosa muy importante, entonces cuando hablamos de lis, y eso aquí cerquita tenemos, que es la luz que impulsa el Zen. Zen es la manifestación de la naturaleza. Esto es parte de un jardín Zen. Listo. Ahora, el otro aspecto de felicidad es aprender a decir sí. ¿Qué es sí? Saberse incluir. Es decir,
saber vibrar con las cosas. ¿Bien? Y dad, que es el cuarto aspecto, es esa concepto de conciencia de direccionar la abundancia hacia el desarrollo. Entonces, eso es una de las cosas importantes de poder decir que Medellín ha sido la ciudad que genera y proyecta la felicidad. Me gusta, o sea, la veo también de esa, pues, haciendo el acróstico, esa fe que es creer, tener la certeza de lo que no se ve. Y cuando uno junta lo que piensa, lo que siente y lo que hace, tiene la fe de que va a conseguir lo que quiere, eso es fe. Y entonces, actúa y siente. Sí, exacto. Entonces uno desafortunadamente así no entiende el tiempo, pero el tiempo es en los espacios donde se ocurren las experiencias de distintas acciones, porque todo no puede ser al mismo tiempo. Y entonces cuando uno, el acto de pensar, de sentir y de actuar, es un acto que es también simultáneo si uno lo quiere ver desde una hora. O sea, no un instante de un segundo. Porque entonces la pregunta es que quién actúa primero, quién piensa primero, quién uno primero siente o primero piensa o primero actúa, ok. Entonces el cuento es entender que esa interacción de esos tres da una paz, en el sentido da una armonía, de yo poder actuar en serenidad y con fe. Y como ahí viene la otra, el feliz, la santidad, la pureza de que no le estoy haciendo daño a nadie, sino que estoy creando vida. Y al crear vida, entonces, feliz sí, ese sí es la afirmación. Y también el dad que es importante. Entonces es tener la certeza, claro, es tener la certeza y la pureza de crear vida con el sí, para dar a los demás. Eso, ahí pueden volver mucho más. Ahí se vuelven a concretar los cuatro aspectos importantes de la naturaleza, que en la fe está la energía. La fe es el fuego. Eso sí. Lis es la vibración. Sí, es la vibración. ¿Cierto? Sí. Es la afirmación, o sea que la frecuencia. La frecuencia y dad es la conciencia. Es la conciencia. Además, usted estaba planteando otra cosa muy interesante, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Sí. Esos cuatro elementos también están concretos aquí en este. Es que previamente la energía es una sola, lo que pasa es que cambia la conciencia, y al cambiar la conciencia cambia la frecuencia y la vibración. Recuerden muy bien que la vibración tiene que ver con el número de veces que se repite esta onda. En el tiempo. Eso. Y la frecuencia es lo angosto que pueda tener esa onda. O sea, la onda puede ser así ancha y la frecuencia puede ser más angosta. Entonces se combina tanto la frecuencia como la amplitud con la frecuencia. El tiempo, cuando hablamos de frecuencia estamos hablando del tiempo. Entonces en ese sentido todo realmente es eso. Y todo es una conciencia que es la que le pone le pone la frecuencia y la vibración, y por ende esa energía se utiliza para algo. O sea, desde la física la energía es la capacidad que tiene un objeto para hacer un trabajo. Entonces si lo aplicamos para nosotros sería la capacidad que tiene la conciencia para crear o transformar una realidad, para hacer una labor, para crear o transformar no, digamos, o sea, es la capacidad que tiene la conciencia para hacer una labor. Es la capacidad que tiene la conciencia que tiene una labor. Ahora, esa energía, cuando hablan entonces de una energía muy fundamental, que es la energía sexual, sex, ese es el intercambio sinérgico de la energía. S significa synergy, energy, y X es exchange, intercambio sinérgico de energía. Entonces cuando yo tengo la capacidad de mi conciencia de hacer una labor y yo sumo esa capacidad a tu capacidad de realizar una labor, ya estamos generando una sinergia, porque la estamos colocando en función. Es el principio de generación que empezamos entonces a generar hacia un objetivo, y ahí intercambiamos nuestra energía y la creamos. Entonces
el sexo lo utilizamos únicamente como para el momento de copulación sexual, pero la energía sexual aquí la estamos haciendo y cuando dos personas o más se reúnen y precisamente se ponen de acuerdo en algo, son capaces de transformar todo, porque Dios y todo el universo está organizado porque todo, para eso, porque el campo unificado está lleno de energía, está lleno de electrones y esos electrones inmediatamente están buscando el sí. El momento en que ya hay una idea, ya hay una energía, esa energía ya fue recibida por unos electrones. El sostener a los electrones alrededor de esa idea depende de mi corazón, porque yo genero el campo magnético y si lo mantengo con mi conciencia sostenido, aquí genero el campo eléctrico. Entonces esa idea ya tiene en el plano sutil cuántico, ya tiene un campo electromagnético y ese campo electromagnético, si yo lo incorporo entre mi hacer, y ayer veíamos que las piernas hacen parte de la dimensión física, las manos hacen parte de la dimensión mental porque las maneja es la mente, y la cabeza, la parte de la conciencia, la del espíritu. Entonces ese campo electromagnético cuántico se incorpora dentro de mi propio ser, y al incorporar dentro de mi propio ser se va a mi campo áurico y empieza a traer lo que es afín a él. Por eso ahorita afuera de cámaras decías tú muy claramente de que una sola persona que se pusiera en contacto consigo mismo y en relación con toda la humanidad cambia la humanidad. Le pusiera todo el amor a las cosas. Es decir, si él cambia sola, porque es que la materia que vemos es la condensación de la energía. Pero entonces pertenece a toda la energía y por eso él siempre está en vibración, es decir, recibe toda la información. Es que este campo físico es como si fuera la punta del iceberg. Es la puntica que se ve, pero lo que hay detrás de ella hay una cantidad de energía en otras frecuencias vibratorias que no las vemos pero están y son las que sostienen esa puntica del iceberg. Eso es unas cosas importantes que tenemos que aprender a disfrutar en esta libertad de conciencia, en esta reevolución de la conciencia, para saber que estamos en una zona centro-oriental de una ciudad-región donde podemos y asimilamos que Medellín es para todos, porque no es una sino una realidad cuántica, donde la energía, la vibración o la onda, la frecuencia y la conciencia se condensan en algo tan visible como es el Parque del Río. Y por eso en Medellín es de todo lo concebimos como un gran círculo. Un gran círculo donde están unidos todos interconectados, como seres de luz que somos cada uno de nosotros, y ese es el centro es todos, porque somos una red. Entonces la invitación es que tengamos conciencia, una revolución de la conciencia para hacer que todos seamos uno con el universo.